¿Cómo están, amigos? Hoy quiero que escuches esta palabra atentamente. Es una palabra que me ministró a mi corazón y quiero que sea de bendición para tu vida. Primero que puedas ir a Juan 5, en una parte que nos habla de un hombre cojo. Dice que este hombre estuvo 38 años esperando por su milagro, pero siempre que él quería ir a su milagro, dice que cuando el ángel llegaba y tocaba el agua, una persona siempre se tiraba antes para obtener su milagro y no había nadie que lo ayudara a él para llegar a ese milagro. Lo podemos encontrar en Juan 5 hasta el 13. Ahí tenés la historia para observarla. Yo me quiero especificar en una parte donde Jesús le pregunta y le dice: ¿te gustaría recuperar tu salud? Y este hombre le contesta: no puedo, Señor, le contestó, porque no tengo a nadie que me meta al estanque de agua cuando aparece ese ángel. Podemos ver que este hombre siempre dependió de las personas, siempre estuvo 38 años de su vida dependiendo de que una persona pueda meterlo a ese estanque para obtener su milagro. Pero lo que me encanta de esta historia es que Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Este hombre, lo bueno que hizo en esos 38 años de su vida, que en ese momento reconoció la voz de Jesús, se puso de pie, tomó su camilla y siguió el rumbo, o siguió su rumbo con su milagro. Y me encanta porque podemos ver más adelante que papá me ministraba en Juan 10, habla del buen pastor y sus ovejas. En una parte dice que él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y dice que esas ovejas lo siguen a él. Y dice que si esas ovejas no reconocen la voz de su pastor, que huyen. Entonces me encanta porque este hombre no solo reconoció su milagro, sino que reconoció esa voz, porque ella era parte de ese propósito, ella era parte de esas ovejas del redil de Jesús, sino que reconoció esa voz para seguir siendo parte como oveja. Y te quiero llevar también a Juan 15, cuando habla de Jesús y la vid verdadera. En una parte del versículo 4 dice que debemos permanecer en Él y que Él permanecerá en nosotros. Y dice que si permanecemos en Él seremos fructíferos y que vamos a llegar a ser discípulos de Él, pero que debemos permanecer siempre en Él correctamente y Él nos va a llevar y nos va a encaminar en eso. ¿Qué nos habla papá? Que cuando aprendemos a escuchar su voz, no solo después pasamos a ser ovejas siguiéndolo, sino que después pasamos a dar frutos y a ser sus discípulos. Y el dar frutos y ser sus discípulos es ser más como Jesús. Me encanta una parte de Colosenses 1:10. Me gusta porque dice que nuestros frutos van a ir creciendo a medida que conozcamos cada vez más a Dios. Y me encanta eso, porque a medida que vayamos escuchando esa voz de Jesús, vamos a ir guiados por Él como un buen pastor. Él nos va a guiar como un buen pastor. A medida que Él nos vaya guiando, vamos a dar esos frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos del Espíritu Santo nos van a llevar a ser cada vez más como Jesús. Te quiero llevar al otro lado de la historia. Muchas veces pasamos a ser como este hombre que estuvo esperando 38 años por su milagro y dependiendo de las personas. ¿Qué va a pasar? Se va a frustrar, se va a angustiar y solamente su milagro va a depender de él. Te quiero cambiar también la historia. Si pasamos en una parte de Juan 10, cuando dice que las ovejas no reconocen a su pastor y huyen, pasamos a ser como esas ovejas. Al no reconocer la voz de Jesús, nos terminamos huyendo de eso, terminamos perdidas en un monte o en un desierto. Y después terminamos a pasar a ser como ramas secas. Jesús nos habla de que si no permanecemos en Él como la vid verdadera, como esos frutos que damos en Él, terminamos como esas ramas secas que las cortan y terminan quemadas. Muchas veces en tu vida pasaste por ese proceso. Terminaste perdido como esa oveja, terminaste cortada como esa rama sin ningún rumbo. Pero hoy papá te quiere decir que los que permanecen a Él escuchan su voz, escuchan esa voz preciosa que es de parte de Jesús y lo siguen a Él. El estar con Jesús, obvio que te va a doler, esos frutos van a doler. Papá me lo mostraba como dolores de parto, porque cada vez va a ser menos de vos y va a ser más el Espíritu Santo. Yo me lo imaginaba como el Espíritu Santo luchando con nuestra carne, queriendo dejar que Él entre, que sea cada vez más Jesús, y nuestra carne no queriendo ser más como Jesús. Por eso en una parte Pablo siempre habla en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando entendemos quién vive en nosotros, quién mora en nosotros, esos frutos se van a ir dando, pero a medida que vayamos conociendo cada vez más a Dios.
Y quiero decirte a vos que estás pasando por ese proceso, por ese dolor, que no sabes lo que te pasa, que confía en papá. Porque a pesar de que te duela, a pesar de que sientas dolor o que sientas confusión en Dios o que te estás acercando a Dios y no sabes cómo seguir, o te acercás a Dios y sentís que cada vez tenés más problemas, obvio que vas a tener problemas porque el seguir en Dios te va a llevar a eso. Vas a cada vez dejar de ser más vos y vas a ser más Dios en tu vida. Vas a empezar a añadir cosas del reino y menos de este mundo. Hoy quiero decirte que puedas reconocer esa voz de un buen pastor, que puedas reconocer esa voz que viene de parte de Jesús si Él te está hablando en esta hora, o si Él ya te habló de parte de tu familia o de personas que se te acercaron. Que puedas escuchar esa voz que viene de parte de Dios, que puedas acercarte a Él, que Él te pueda direccionar y que es hermoso dar esos frutos en Él, pero que hoy puedas acercarte a Él. Quiero dejarte esta palabra y espero que sea de bendición en tu vida, que estés atento, que puedas compartir, darle like y si estás viendo esta parte en el canal de YouTube, que puedas suscribirte y ser parte de esto.